4 minutos, continuamos en Noticias Caracol Ahora, continuamos con invitados, personajes, análisis, entrevistas. Antes de presentar a nuestra próxima entrevistada, voy a saludar a mi compañera Tatiana Vázquez, que está desde Medellín. Tatiana, bienvenida. Hola Pablo, qué gusto estar acompañando este bloque informativo desde nuestro Centro Regional de Noticias en Medellín, la capital de Antioquia. Desde aquí, por supuesto, estaré apoyando este cubrimiento informativo. Tenemos información importante de Antioquia, noticias de Medellín de las últimas horas, pero primero, como usted decía, invitada muy importante para el país y tenemos diferentes temas para conversar con ella. Claro que sí, es la ministra saliente de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano, que nos acompaña a esta hora. Exministra o ministra saliente, gracias por estar con nosotros a esta hora. Hola Pablo, Tatiana. Bueno, estoy estrenando el título de exministra, entonces, bueno, nos vamos acomodando a esa nueva situación. Claro que sí, y yo quisiera empezar hablando de ese tema, exministra, y es ese revolcón que se dio en los ministerios precisamente por parte del presidente Gustavo Petro. ¿Ustedes cómo lo tomaron, las personas que hicieron parte del gobierno, que trabajaron de la mano con el presidente y que salen de esas carteras? Con mucha alegría de haber podido participar en este gobierno que busca transformar Colombia. Esto es una carrera de relevos. Nosotros aportamos todo lo que pudimos, vendrán otros y seguiremos quienes ya no ocupamos el cargo de ministros, pues buscando cómo servir a nuestro país. Esa es nuestra vocación. Exministra, ¿pero se va tranquila con la labor cumplida o siente algún sinsabor de algo que le quedó faltando? Me voy feliz porque hicimos una gran transformación en el rumbo del Ministerio de Vivienda y les agradezco la pregunta para señalar que pusimos todo el énfasis en el agua de La Guajira y ya hay 70 rehabilitaciones listas, ya hay más de 100.000 personas que hace 2 años no tenían agua potable y esto seguirá. Me voy feliz porque comenzamos los mejoramientos de vivienda, especialmente impulsados por organizaciones comunitarias, más de 130.000 mejoramientos en marcha. Eso tiene un efecto sobre el empleo, sobre el bienestar, sobre el desarrollo local. Me voy feliz por haber arrancado las gestiones con organizaciones comunitarias de agua, los acueductos comunitarios en todo el país. Realmente el gobierno hace transformaciones y sentar las bases de un sector tan importante como vivienda es una gran satisfacción. Exministra, y le agradezco mucho que hable de La Guajira porque por supuesto usted sabe de qué le voy a preguntar. El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sigue creciendo. Los chats de Snyder Pinilla son de verdad impresionantes. Lo que hemos revelado en los últimos días en Noticias Caracol, la declaración en la Corte, y yo sí quisiera su pronunciamiento frente a este tema tan delicado, exministra. Pues me he enterado por los medios de comunicación y realmente me repugna, me da asco ver cómo se aprovechan de los recursos de los colombianos, los que deben estar dirigidos a la gente que más necesita. Confío en que el presidente sabrá proceder y que la justicia también tomará las decisiones que correspondan. Pero no todo es corrupción, no todos son problemas. Hicimos un trabajo importante y creo que avanzar en la rehabilitación de infraestructura comunitaria en las rancherías, con la comunidad guayú, fue muy importante pensar en una solución definitiva. Somos más los que trabajamos con decencia y los que trabajamos para servir. Pero queda mejor allá el panorama en La Guajira, ministra. ¿Usted cree que las comunidades de La Guajira están satisfechas con el trabajo hasta ahora o todo este escándalo también ha empañado un poco pues, los avances o los resultados que usted está mencionando? Mira, Tatiana, el abandono de La Guajira es un abandono de décadas, si no hablamos de centenias, de siglos, porque no sabía Colombia la dificultad que existe, la falta de agua, la falta de alimentación, la falta de salud. Pero el presidente Petro ha hecho algo muy importante y es poner los ojos del país en este departamento. Yo he trabajado de la mano con el gobernador Jairo Aguilar, quien tiene un liderazgo inmenso con las comunidades guayú, que realmente nos han enseñado tanto. Uno puede ver los avances y saber que durante estos 2 años del gobierno del presidente Petro y los años que vienen, el país no puede quitar sus ojos del departamento de La Guajira. Obviamente la corrupción repugna, asquea,
esperamos que la justicia opere. Pero, insisto, los que somos decentes, los que trabajamos para servir, somos más. Es un ejército de hormiguitas de diferentes entidades buscando solucionar los problemas históricos de la gente, y eso es lo que vale la pena resaltar en este momento. Exministra, usted es una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, no solo como exministra, sino también desde la alcaldía del actual presidente Gustavo Petro. Y eso me da pie para una pregunta y tiene que ver con esto que usted me está contando de La Guajira, porque ustedes, los ministros, tienen proyectos muy interesantes, pero yo no sé si el tiempo les alcanza para poder ejecutar las ideas, las cosas que están adelantando. La pregunta específica es: ¿el tiempo es suficiente? Es decir, ¿usted sí se estaba preparando para salir de la cartera cuando tenía estos proyectos que nos está mencionando? Uno siempre sabe que tiene que avanzar lo más rápido posible. Durante estos 2 años iniciamos la rehabilitación de 560 infraestructuras comunitarias, 70 se terminaron, el resto está en marcha. Eso soluciona el problema de agua de las comunidades pequeñas, dispersas, rurales, y estructuramos técnicamente la solución definitiva de conducir agua desde el embalse del Cercado hasta la media y alta Guajira. Vendrán otras personas que continuarán esto y, por supuesto, el gobierno del presidente Petro terminará en el año 26, y quien lo suceda debe entender y debe saber que La Guajira merece la atención de este país, y yo no tengo duda que las cosas han avanzado ya bastante y en los próximos 2 años seguirán avanzando, de tal suerte que no tenga reversa esa transformación que ha iniciado. Mencionaba Pablo, ministra, que usted ha sido cercana al presidente Gustavo Petro, no solo en este periodo de gobierno, sino cuando estuvo en la alcaldía de Bogotá. ¿Qué viene para usted? ¿Va a seguir en participación política de alguna manera? ¿Va a seguir acompañando al presidente en otros temas? Mira, yo soy una funcionaria pública profesional. Toda mi vida me he dedicado al servicio público, a servir a las comunidades en diferentes ámbitos. Así que hay, Catalina, para rato. Creo que 20 o 30 años más de energía tengo para servirle a mi país. Y además soy una convencida de la necesidad de la transformación de Colombia. En ese sentido, acompañaré siempre los proyectos del presidente Petro, que genuinamente quiere aportar a este país y que realmente necesita que muchas y muchas voluntades se unan a él, porque no da espera la necesidad de tantas comunidades, por ejemplo, lo que estábamos hablando, que no tienen agua potable. Pues eso hay que resolverlo ya. De antemano le pido excusas por reiterar en un tema, exministra, que tiene que ver con este de la corrupción, porque usted recordará que el presidente Gustavo Petro se hizo elegir siendo, digamos, ese abanderado en contra de la corrupción, y cuando el país conoce esta situación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues queda uno absolutamente sorprendido. ¿Cómo logra llegar la corrupción al gobierno de Gustavo Petro cuando era un abanderado, como se lo decía? Mira, Pablo, los que nos dedicamos a trabajar ni cuenta nos damos de cómo hacen los bandidos sus fechorías. Realmente está hacia la opinión pública, y los otros también, los que hacemos parte del gobierno y que vemos pues la situación y las noticias y realmente nos sorprendemos tanto como ustedes. Es inaceptable, y yo sé que el presidente va a proceder porque lo he oído siempre como un abanderado contra la corrupción, y no acepta nadie, ni la opinión pública, ni la gente trabajadora del gobierno y del Estado, que esto continúe de esta manera. Ministra, pero entonces, ¿cómo generar otra vez esperanza entre los colombianos? Porque sin duda mucho de esa votación tan alta que tuvo el presidente Gustavo Petro respondía justamente a eso, a un cambio, a hacer las cosas diferentes, a luchar contra esa corrupción enquistada. Entendemos que hay procesos que tienen tantos años, pues que ya están justamente, como lo decía, enquistados, pero si él era parte de esa esperanza, ¿qué le queda a los ciudadanos para los próximos años, para las próximas elecciones? Que yo creo que al final eso es lo que resulta siendo más grave, que se pierda la posibilidad de soñar con un cambio. Hay una reflexión importante que debemos hacer todos los colombianos, y es cómo la corrupción ha permeado diferentes instancias de la sociedad.
Veo que la reflexión debe ser personal, la reflexión debe ser comunitaria, de nuestro propio entorno, y cada persona debe entender que un comportamiento suyo que alimente la corrupción destruye el país. Yo creo que eso lo hemos reflexionado todos durante los últimos meses, durante los últimos años. Ustedes como periodistas lo viven todo el tiempo, los que somos funcionarios públicos también. La sociedad, la comunidad entiende que este país realmente necesita una transformación. Y bueno, en lo que a mí respecta, en lo que yo personalmente haga, mi comportamiento, mi pensamiento, pues siempre estará regido por la decencia, como lo he hecho durante más de 30 años. Del comportamiento individual, ¿usted cree que debería costarle la cabeza al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, esta situación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a su compañero, a su colega? Bueno, no me corresponde a mí responder esto, no está en mis manos ni en mi resorte. Ministra, voy a recordarle una declaración suya que tiene que ver precisamente con el racionamiento de agua en Bogotá. Vamos a ver esta declaración y le hago la siguiente pregunta. Es el momento de terminar el racionamiento de agua en la ciudad de Bogotá. Alcalde Carlos Fernando Galán. La semana pasada estuve en un restaurante y no se imaginan las dificultades de un pequeño negocio para prestar su servicio en estas circunstancias. Los vi sufriendo sin agua para atender sus clientes. Ya los embalses están en niveles aceptables y la temporada de lluvias apenas comienza. Sabemos que los edificios que tienen tanque pues no han vivido de la misma manera el racionamiento como aquellas comunidades que no lo tienen. Esto es inequitativo. La tarea de la cultura ciudadana no admite descanso. Hay que seguir trabajando en los hábitos de consumo, en los hábitos de comportamiento de nuestra ciudadanía. Pero el verdadero desperdicio de agua en nuestra ciudad se da en las pérdidas de las redes de toda Bogotá. Es indispensable que la empresa de acueducto haga una tarea sistemática de control de pérdidas. Creo, alcalde, que hay que considerar otros elementos y cambiar esa decisión del racionamiento. No más racionamiento, por favor. Este es un tema interesante, el de racionamiento de agua en Bogotá, la cultura, lo que ha cambiado con estas decisiones que ha tomado la alcaldía y esa petición que usted hacía de suspender ese racionamiento. Reiteremos sobre ese tema. ¿Por qué lo hacía, exministra? Bueno, en la reflexión que hace uno permanentemente sobre cómo las decisiones públicas afectan a la gente, creo que es el momento de reflexionar sobre esa decisión del racionamiento. Expliqué, y ustedes lo han divulgado, razones. Yo creo que el racionamiento no está generando un efecto de ahorro que logre compensar las dificultades que muchas personas, que muchas comunidades están sufriendo. Ya estamos en una época de lluvias, recién comienza, así que durante los próximos meses el embalse por, digamos, el llenado natural de las lluvias va a mejorar. Y no encuentro necesario que sigan ciertas comunidades viéndose afectadas por el racionamiento. Primero, porque no tiene el ahorro que esperamos. Segundo, porque hay algunas comunidades que se afectan más que otras, seriamente, los pequeños negocios, especialmente las comunidades que no tienen tanques. Estamos viendo, por ejemplo, que el llenado de las redes y el desocuparlas cuando se hacen los cortes está generando daños, especialmente en las redes más antiguas, más deterioradas. Y vemos que este racionamiento actual puede revisarse, y es un llamado que en mi calidad de exministra y pensando especialmente en las necesidades en los que se afectan por esta medida, hago al alcalde Galán. Exministra, y ya precisamente el alcalde Galán le dio alguna respuesta, o desde la alcaldía de Bogotá se ha dicho algo frente a su llamado. No he conocido respuesta. Me gusta que el debate se dé. Cada persona en los diferentes barrios en su vida cotidiana debe pensar, uno, he cambiado mis hábitos de consumo, estoy siendo consciente que el agua es un bien escaso, puedo consumir menos, desperdiciar menos. Dos, ¿cómo me afecta? Creo que los pequeños negocios te están afectando más
que muchos otros. Y creo que, y ahí quiero hacer énfasis, las pérdidas del sistema de acueducto de Bogotá son el espacio donde más desperdicio hay. Hay pérdidas técnicas y pérdidas comerciales. Pérdidas comerciales es robo de agua, conexiones fraudulentas. Pérdidas técnicas son fugas en el sistema, en las redes. Creo que ahí se podría ahorrar mucho más que con el racionamiento, que la verdad afecta a algunas personas con más rigor. Le entiendo perfectamente eso que tiene que ver con que, digamos, la mayoría de agua se está desperdiciando en las fugas, pero ¿no le parece que el ejercicio de la Alcaldía de Bogotá ha servido un poco, sobre todo en la conciencia de las personas, para que seamos un poquito más, digamos, detallados de lo que estamos gastando en agua? Y usted me decía, ministra, ha llovido y esto de pronto podría cambiar las decisiones de la Alcaldía. Sin embargo, recuerdo que el alcalde constantemente decía que la decisión se tomaba por lo que iba a pasar en el año siguiente. Sí, miren, es una buena reflexión. Hace 20 años creo que a nadie en Bogotá le pasaba por la mente que nos iba a escasear el agua. Y hoy es una realidad. Y conectando con lo que conversábamos anteriormente con el departamento de La Guajira, que la visité mensualmente, a veces hasta 2 y 3 veces al mes durante los últimos 2 años, es que allá no ha habido agua nunca. Allá en la ciudad, por ejemplo, en Riohacha, el agua son 2 horas, 3 horas, cada 2 días, cada 3 días. En las rancherías, en la zona rural, nunca un pozo, un molino para extraer un agua que ni siquiera es potable. Fíjense la diferencia de lo que vive la gente en Bogotá y lo que vive la gente en otros lugares, y cómo es importante poner sobre la mesa el tema fundamental del agua potable. Hay 12 millones de personas en Colombia que no tienen agua potable. Bogotá la tuvo en exceso siempre, ahora hay que cuidarla, y siempre hay que trabajar en cultura ciudadana, en transformar los hábitos de comportamiento, y creo que es un gran ejercicio, pero que es el momento de buscar nuevas alternativas de conciencia, de divulgación, y en eso pues los medios hacen una labor importantísima que ha sido provechosa durante estos meses en la ciudad. Exministra, aunque usted ya está dejando la cartera y por eso la llamamos así, pues es importante de todas maneras conocer su opinión sobre uno de los temas a los que se refirió el presidente Gustavo Petro cuando estaba en el proceso de sanción de la reforma pensional. Él hablaba del nivel de costos de los arriendos. Él decía incluso que esos precios de los arriendos están impulsando la inflación o no están dejando que la inflación ceda en el país, y que si llegaba el caso había que intervenir esos precios de los arriendos. ¿Esto cómo lo podemos interpretar en el país y qué tan viable es lo que dice el presidente legalmente? El presidente tiene razón cuando señala que las actuales normas están impulsando que el precio de los arrendamientos tengan un impacto sobre la inflación. Y les cuento una cosa, la ley 820, que es la que regula los arrendamientos urbanos, dice que cada año se puede cambiar el canon de arrendamiento, y que ese aumento anual en el valor del arriendo no puede ser superior al índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior. Es decir, si hoy nosotros vamos a renovar un contrato de arrendamiento y queremos saber hasta cuánto se puede incrementar, tenemos que ir a la inflación del año 23, con corte a diciembre del año 23, que es del orden del 9%. Pero hoy, que estamos en julio, podemos ver que la inflación del último año, es decir, de junio a julio, es del 7%. Y para diciembre vamos a tener una inflación acumulada de 6%, son los pronósticos de diferentes fuentes. Entonces, si hoy incrementamos un arrendamiento en un 9% y no en un 7%, por supuesto, esto es más que el año corrido de inflación, y eso aumenta la inflación. El impacto de los arriendos en la inflación es importante. El presidente tiene razón en ese sentido, y habría que tener una modificación de ley para que no sea con relación al año inmediatamente anterior, sino al último año, dependiendo del mes en que se
hace el ajuste del precio del arriendo. Eso realmente es cierto, la inflación nos pega a todos, los incrementos en los precios pues tienen un impacto especialmente en la gente que más necesita. A nadie le conviene que los precios suban y que haya inflación.